Bien, lo que vamos a ver es cómo realizar un presupuesto o cómo hacer una proyección presupuestaria. En términos generales, uno podría decir que el presupuesto es la consecuencia de una serie de datos históricos. Entonces, si yo tengo datos históricos que están asociados a mi organización, yo en este caso entonces voy a poder proyectar datos futuros. Esto no necesariamente siempre es así, o sea, los datos futuros no necesariamente tienen que estar asociados a los datos históricos. ¿Por qué? Bueno, porque hay condiciones del contexto que pueden afectar. ¿Sí? Esas condiciones del contexto yo las tengo que analizar. ¿De qué forma? Entonces vamos a ver acá, análisis de contexto. En este análisis de contexto yo lo que tendría que ver es de mayor a menor. Por un lado debería haber política mundial, que es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Por ejemplo, si aumenta el precio del petróleo a nivel mundial y la actividad que yo tengo tiene relación con el petróleo, ya sea por un alto nivel de consumo o ya sea porque soy productor o estoy en el segmento, va a implicar algún ajuste en mi organización. Esto digo, es política / economía, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, después esto lo podría seguir bajando a lo que sería la política o economía regional, a lo que sería la política o la economía local, y por último, la política o la economía del sector o segmento en el cual yo me desarrollo. Si yo tengo más o menos esta idea del posible contexto futuro, a partir de ahí tendría que fijar ciertas variables. Las variables de interés son las que yo voy a tomar para saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que yo podría hacer. Esas variables implican, por ejemplo, saber cuánto será el PBI el próximo año. ¿Cuánto será la inflación? ¿Qué otras pautas yo debería conocer? Bueno, ¿cuánto será la paritaria? ¿Cuánto será la tasa de interés? ¿Cuánto será el tipo de cambio? ¿Cuánto será la política de precios? ¿Cuánto será o cuánto será la política tributaria? Es decir, todas estas variables de interés las tengo que conocer para poder hacer presupuestos eficientes. Ahora alguien me diría, bueno, ¿y de dónde saco yo todos estos datos? Bueno, uno de los datos, una de las fuentes de datos futuros pueden ser revistas especializadas, revistas del sector, pero las recomiendo
el informe de el REM del Banco Central, y esto es el relevamiento expectativas de mercado. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central tiene varias de estas pautas que les estoy comentando y las tiene proyectadas hacia el próximo año, 2001 y 2002. Por lo tanto, podemos hacer presupuesto, podemos hacer proyecciones presupuestarias, las pymes podrían hacer. O sea, no hay un impedimento en cuanto al costo que pueda tener toda esta información. Ahora bien, teniendo estos datos del contexto mundial, regional, del local y del sector, y más o menos conociendo cómo se van a mover las variables de interés, Producto Bruto Interno, inflación, paritaria, tasa de interés, tipo de cambio, las políticas de precios, las políticas tributarias. Teniendo más o menos en mente todo esto, ¿por dónde empiezo a hacer el presupuesto? El presupuesto tiene un proceso lógico que comienza por las ventas. Ahora, quizás si tengo un departamento comercial, antes de estimar las ventas, quizás tendría que estimar el mercado. ¿Cómo va a ser el mercado el año próximo? ¿El mercado está saturado? ¿Cuál es mi market share en el mercado? ¿Sí? ¿Puedo aumentar la cantidad de productos? ¿Puedo aumentar el precio de los bienes? Es decir, estas preguntas del marketing mix que vemos en mercadotecnia o en el análisis de marketing, las tendría que conocer. Y en función de eso voy a definir cuántas van a ser las ventas. ¿Sí? Si el departamento comercial está abierto entre marketing y ventas, lo que voy a pedir es que se pongan de acuerdo esos dos departamentos. ¿Sí? Que vengan con un solo presupuesto. No que el departamento de marketing diga las ventas van a aumentar 30%, o podrían aumentar 30%, y después de ventas diga no, vamos a vender lo mismo que el año pasado. ¿Sí? Fíjense que acá es donde está la disputa entre los dos departamentos. ¿Por qué? Porque por ahí los sueldos de ventas están asociados a la cantidad de ventas que hago. Tienen remuneración variable y sería bueno tener pronósticos de venta un poco más bajos para que cuando en la realidad se den más altos, ganemos más. Entonces, acá tiene que haber una negociación entre marketing y ventas para tener un solo resultado. Luego de esto, y en función de las ventas, si yo tengo producción propia, bueno, voy a tener que ir al área de producción y ver qué es lo que pasa con eso. Y en producción lo que me van a tener que decir es cuántas materias primas necesitan, cuánto mano de obra directa necesitan, cómo van a ser sus costos indirectos de fabricación. Fíjense, todos estos elementos los voy a tener que calcular. Con esto, básicamente tengo el resultado bruto de ventas. Pero aparte voy a necesitar saber cuánto van a ser los gastos de administración, cuánto van a ser los gastos de comercialización, cómo van a ser los gastos de financiamiento y
cuánto van a ser los impuestos. Fíjense que acá lo que tengo es más o menos una proyección de lo que sería el estado de resultados. Pero luego de armar esto, voy a tener que armar las contrapartidas de este estado de resultados, por lo tanto voy a tener que generar lo que sería un balance proyectado. Y ese balance proyectado desemboca en un cash flow proyectado. Y este cash flow proyectado lo que genera como dato son las necesidades de financiamiento. Más o menos es este el proceso que hay que realizar. Una vez que hago todo este proceso, veo si los resultados que me da son adecuados o no a lo que yo estoy pretendiendo que suceda. Si no es así, voy a tener que volver atrás y hacer las modificaciones que necesite hacer. Entonces ahora vamos a ver un pequeño balance proyectado. Aquí lo que tengo es activos, pasivos y patrimonio neto en el año X0. Lo primero que voy a verificar es que el pasivo más el patrimonio neto dé igual que el activo. Y lo que voy a intentar hacer es una proyección de estos distintos ítems que figuran aquí. Leo datos, y acá dice que la imputación de las amortizaciones del ejercicio, que son imputables al costo, que se pagan las deudas sociales al inicio, que hay sueldos imputables a costo, que se distribuyen dividendos. Y acá llego a algo que me interesa, que son las ventas. Como dijimos, voy a empezar a armar esto por las ventas. Entonces, lo primero que verifico es que las ventas son de 25.000 pesos, quedando en cuentas a cobrar. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que las ventas del ejercicio, esto es un mes, las ventas son 25.000 pesos. ¿Y dónde van a quedar? Van a quedar en cuentas a cobrar. Cuentas a cobrar significa créditos, estos créditos por venta, ¿no? Es decir, fíjense que acá lo que estoy armando es contabilidad, un asiento. Bueno, cuentas a cobrar y ventas. Significa este punto, ya lo complementé. Veamos algún otro dato. Por ejemplo, veamos al costo. Las amortizaciones son 2.000 pesos y se imputan en el costo. Es decir, acá habrá amortizaciones de 2.000 pesos que se van a imputar al costo. Acá estoy dentro de lo que sería el costo del estado de resultados. Ahora, la contrapartida de las amortizaciones son los bienes de uso. ¿Sí? Se reducen los bienes de uso en 2.000 pesos a causa de las amortizaciones. Fíjense que esto sigue cuadrando. Después, ¿qué más? Sueldos. Vamos a ver sueldos. Sueldos son imputables a costo por 7.000 pesos que no han sido pagados. Entonces, al costo van a haber sueldos y vamos a ver cómo los imputamos. Los sueldos que van al costo significa que estarían dentro de lo que es la mano de obra directa y esos 7.000 no han sido pagados. Por lo tanto,
hay un pasivo de 7.000 pesos. Sigo cuadrando el estado de resultados con el balance. Consumo de materia prima, también imputable al costo por 3.000 pesos. Entonces las materias primas, 3.000 pesos. ¿Y esto dónde va a aparecer? Bueno, va a aparecer del activo que yo tengo en materias primas. Es decir, de estos 5.000 que tenía al inicio, consumí 3.000. Hasta el momento acá no estoy viendo nada que se haya pagado. Por lo tanto, no estoy tocando este cash flow que dijimos que tiene que cerrar para poder cumplimentar el cierre del balance. Entonces ahora veamos los movimientos financieros. Acá dice que se pagan deudas sociales por 10.000 pesos correspondiente a sueldos. Entonces, deudas sociales, de estos 15.000 que debía, pagué 10.000. Y esto entonces tendrá su correlato en pago de deudas sociales. Esto va a ser un egreso de fondos. ¿Sí? Bajo el pasivo con dinero que sale de la caja. Fíjense que el saldo inicial de caja es de 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos son los que tengo acá, el saldo de inicio del cash flow. Veamos que otro dato aparece en la proyección presupuestaria. Se distribuyen dividendos por 2.000 pesos, siendo 500 en efectivo y el resto en acción. Si se distribuyen 2.000 pesos de dividendos, esto significa que va a cambiar los resultados acumulados. Los resultados acumulados cambian en 2.000 pesos, pero acá dice que 500 son en efectivo. Entonces, dividiendo en efectivo, acá debería haber 500 que se van. Y el resto se capitaliza, por lo tanto aumenta el capital. O sea, de estos 2.000 que reduzco el resultado acumulado, hay 1.500 que van a capital, que aumenta, y 500 pesos que se pagan. Luego, se cobran las ventas de meses anteriores por 3.000 pesos. Es decir, que de los créditos que había, cobré 30.000 y por las deudas comerciales, las cobranzas de meses anteriores, tengo los 3.000 de ingreso. Entonces acá se cobraron las deudas, las ventas de meses anteriores. Dice que no hay gastos de comercialización ni administración, ni financiero, ni impositivo, pero si los hubieran, tendrían el mismo tratamiento que estamos viendo. Y se pagan deudas comerciales por 15.500. Entonces acá, en deudas comerciales, se pagan 15.500, que es una salida de fondos. Entonces, con estos datos, yo puedo calcular cómo queda el balance. Y el balance queda crédito, los 45 que tenía al inicio, menos 30.000 que cobré, más 25.000 de ventas que no cobré, me da 40.000. Y así voy sumarizando todo esto. Fíjense que el resultado acumulado queda en 3.000, mientras que el resultado del ejercicio pasan a ser 13.000 pesos, que es la suma algebraica de las ventas menos los costos de producción.
Ahora bien, con todo esto, el balance no me da si no cierro la caja. La caja tenía 10.000 pesos de inicio, 30.000 de cobranzas, 26.000 de pagos, entonces tendría que tener 14.000 pesos al cierre. Con estos 14.000 pesos al cierre, el balance debería cerrar. Entonces acá lo que tengo es un balance proyectado. Supongamos que esta es la proyección de un mes, nada más. Pero tengo un balance proyectado, en donde lo que tengo que ir haciendo es, primero, armar el estado de resultados, ver qué incidencia tiene eso en el balance, e ir armando el cash flow para que todo el resultado quede expresado en caja. Si esta proyección aquí me diera negativo, tendría que ver de dónde saco esos montos. Esos montos o no pago todo lo que compré, o pido un préstamo, o los socios hacen un aporte. Esa sería la forma de poder cerrar la caja para que el balance cierre. Bien, hasta aquí